Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro sector. Este día vamos a abordar los elementos que corresponden. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha leído el material que se encuentra en la forma. Quería saber si han leído el material correspondiente a la clase. ¿Quiénes han leído el material de la clase para este día? Por favor, que me digan. Jóvenes escuchan bien cuando les estoy hablando. Veamos, si ahora sí escuchan. Hola, hola. Jóvenes, necesito que me respondan. Hoy sí. Hoy sí se Hoy sí se escucha bien. escucha. Ah, ok. Vale, permítanme entonces. Ok. Jóvenes, ¿quiénes de ustedes han leído el material? Para que demos inicio este día. Bueno, vamos a iniciar con un video. Necesito que, si lo logran visualizar, me dicen, por favor. A ver, veamos, me dicen si les aparece ya. ¿Les aparece? Pero Logra- a mí A ver, ¿les aparece que estoy desde YouTube o todavía no? no. No, ¿No les- en mi caso no, solo se mira la presentación, no se mira el video. Ah, ok, permítanme entonces. Voy a resolver eso ahorita. Denme un segundito. Ok, licenciado.
Ahora sí se visualiza, licenciada. Licenciada, no sé si soy yo, pero no escucho el video, el audio del video. Yo tampoco lo escucho. Igual, Yo no puedo igual. tampoco. escucharlo. Creo que es porque la licenciada está silenciada. Sigue sin escucharse, licenciada.
Ok, jóvenes, ¿qué vimos en el video? ¿Quién me puede comentar algo con respecto al video mientras nos carga la presentación? Veamos, jóvenes. Veamos mientras nos carga la presentación. Se observaron las 3 generaciones de los derechos humanos. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario extra? Tal vez la cantidad de países que aparecían ahí, por lo menos yo vi algunos que tal vez no son tan conocidos, pero estaban ahí, por lo menos vi a Fiji, a Zambia, quiero ver, también estaba, o Angelia también se le llama, y países así que no son tan conocidos, pero es importante que se sigan sumando porque incluso en la actualidad faltan, quiero ver, ciento, no, faltan 40 países todavía que se sumen a la Organización de Derechos Humanos. Gracias, excelente aporte, Marlon. Pues como logran evidenciar, solo habían 47 estados, nada más los que están ahorita en favor de los derechos humanos, igual son los que han ratificado los mismos. E igual, ¿verdad? Mencionar que la sede principal, ya lo habíamos mencionado, está en los Estados Unidos, pero es uno de los principales que no está cumpliendo. A ver quién me dice cuáles son las dos leyes o cuál es la ley que no ha ratificado Estados Unidos aún. Los derechos de los niños. Los derechos de los niños, Exacto. correcto. Son las que no ha ratificado. ¿Qué otro país no ha ratificado los derechos de la mujer? Los países arábicos. Ok, los países arábicos. Bueno, ya Y bien tenido. Dígame, Marlon. me imagino yo también que algunos países como Malí tampoco lo han hecho porque ellos siguen haciendo la venta de la mujer también. Correcto, es más, Malí es uno de los países también que le dan persecución a los cristianos. No sé si han logrado ver algún tipo de documental donde sale, ¿verdad?, cómo torturan, cómo mutilan a las personas que creen en el cristianismo. Y es algo de que acá en nuestro estado pues no se nos vulnera, ya que podemos pertenecer a la religión a la que mejor nos acoplamos nosotros, ¿verdad? Si vemos acá en el país, ¿cuántas religiones tenemos? Un aproximado, a ver, mencionemos, tenemos, ¿qué? ¿Católicos? ¿Testigos de Jehová? Dígame, Marlon. Pues la verdad para mí solo habría una, porque independientemente todas esas sean denominaciones diferentes, todas usan una sola religión que sería el cristianismo. ¿Por qué, Marlon? Porque todas siguen digamos, al Dios de la Biblia. A ver, ¿quién está de acuerdo con lo que Marlon está expresando? Yo, bueno, es que en parte lo que dice Marlon tiene mucho sentido, ya que todos se dicen llamar cristianos, tanto católicos, evangélicos, los testigos de Jehová, los de la luz del mundo, todos se dicen llamar cristianos. Entonces, sí, sería como una religión, ya que de todas maneras han salido de la iglesia católica todas, con la única diferencia que tienen 7 libros menos que la católica. Es correcto, se tienen 73 y 47 se tienen entonces, perdón, 47, quiero ver, se le restaron 7 libros, entonces son 66 los que tienen las otras denominaciones, ¿ah? Ajá, ok, interesante dato.
solo tienen el Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento solo son pequeños fragmentos que tienen. Igual ¿cómo es que se llama? Del Apocalipsis, igual tienen ciertas partes, no lo tienen completo. Ok, estamos entonces diciendo de que todas siguen una misma línea, todas. Y si yo les digo de que hay una que tiene una excepción, cualquiera que sea. Serían los testigos de Jehová. No. También están los musulmanes y ellos adoran a otro Dios. Los musulmanes, ellos tienen que ver más con Alá, pero Alá trae la traducción y siempre viene desde Yeshua, viene desde, quiero ver, le dan otro nombre, también se me ha escapado, pero hay un problema en cuanto a traducciones, porque del antiguo arameo a la lengua actual, en griego y todo eso, haciendo las transformaciones, Jesucristo no significa Jesucristo, significa cabeza de caballo. Pero esto es un poquito más complejo porque tiene que ver con las traducciones. Pero la única o el único grupo que no tiene un mismo Dios o no tiene una misma línea son los mormones, porque ellos no veneran a Jesús, a Yeshua, Alá, a nadie. Ellos tienen un nombre, se me olvida el nombre del presidente, Smith creo que se llama, y tienen un libro donde abordan, ¿verdad?, la doctrina que ellos tienen. Entonces, yo considero que es uno de los que está un poco alejado de la parte de la realidad. Aunque también, si vemos de lado los testigos de Jehová, ellos vulneran parte de los derechos humanos. A ver, ¿quién me puede decir por qué estoy expresando de que los testigos de Jehová vulneran los derechos humanos partiendo de las creencias que estos tienen? ¿Qué es una de las situaciones que ellos no hacen? La libertad. Creo que es la de, por ejemplo, no pueden transferirse sangre de otras personas. No sé cómo explicárselo. No, por ahí vamos. ¿Qué más? Ajá, es Bueno, según tengo entendido sobre esa religión, tienen como que bastantes cosas prohibidas, como por ejemplo creo que ellos no pueden como que celebrar fiestas de 15 años o hacer fiestas. Quiero ver, exactamente, que creo que no pueden comer cerdo, si no mal recuerdo, y tienen bastantes cosas que se tienen prohibidas. Me imagino que es por lo mismo de su integridad hacia Dios, si no estoy en un error. Claro, tiene que ver con la parte de la integridad, pero ¿qué sucede si la vida de un ser querido está en juego? Acá en el país no está aplicada la eutanasia. Entonces estaríamos faltando a un derecho, dejando de lado la parte de la religión, estaríamos violentando el derecho a la vida, que es uno de los derechos fundamentales y es parte de los derechos humanos. Recuerden de que... También, licenciada, dígame, ellos tienen, como lo explicó, no tienen derecho a la libre expresión, porque ellos se visten de acuerdo a la imposición del pastor. No se visten como ellos desean, sino que como a la imposición. Y se basan más que todo a lo que el pastor dice. Si el pastor dice no van allá, pues ellos no van allá. Entonces tienen un poco de limitantes en ese derecho a su libre expresión. excelente, buen aporte. Igual, ellos se privan de la fiesta. Bueno, si lo vemos desde un lado cultural o sociocultural, todos tenemos libre a la asociación de departir, de compartir, pero ellos en parte de su doctrina pues expresan de que no pueden tener celebraciones. Como lo mencionó la compañera, no, ellos no celebran 15 años, no se involucran en la parte de la política. Ellos no toman esa decisión y lo justifican diciendo que ese pecado no lo van a cargar ellos.
Pero vamos a entrar, o sea, sin afán de ofender la religión. Estamos acá valorando la parte de la vulnerabilidad o los derechos que se respetan dentro de algunas religiones. Yo no quiero ofender a nadie, somos libres de cualquier culto, ¿verdad? Pero a manera de ejemplo, ellos no pueden, ¿cómo les digo? Ellos no pueden tomar participación política. Recién hemos pasado nuestras elecciones, pero muchos de los testigos de Jehová, bueno, en su mayoría no votan. Entonces yo preguntaba hace poco a un joven y me dice, no, ese pecado yo no lo voy a cargar en mis manos. Pero si nos vamos al otro lado de la moneda, la parte de nuestra cultura, ellos toman. Entonces, unas cosas para ellos son pecado y otras cosas no. A manera de reflexión, valoremos. ¿Qué perjudica más una relación en una sociedad salvadoreña? ¿O por qué creen ustedes que la mayoría de familias se separan en nuestra sociedad salvadoreña? La falta de comunicación será. Es parte Y de... el colegio también. Sí, también Eso tiene que causa ver la muchos política. problemas. Pero ¿qué otro elemento es el que afecta o el que genera los conflictos dentro del hogar? Los vicios. Los vicios. ¿Cuántos La testigos de Jehová? inseguridad y la desconfianza. Ok. ¿Cuántos de los alcohólicos, de los testigos de Jehová o otras religiones viven en relaciones incestuosas? Entonces estamos hablando ya no de una doctrina, sino que estamos hablando de una doble moral con la que se trabaja. Y muchas veces en nombre de la religión se cometen las peores atrocidades. Permítanme. Entonces estamos hablando que muchas veces en nombre de las religiones, en nombre de muchas creencias, se violentan muchos derechos humanos. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno con la parte del control de lectura. Se las voy a explicar. He subido a plataforma el libro de los derechos humanos, doctrina y reflexiones. Este lo escribió el licenciado Óscar Humberto Luna, que fue uno de los procuradores de los derechos humanos que nosotros tuvimos. Acá ustedes jóvenes van a leer desde la página 22 hasta la página 33 y con base a lo leído y a lo analizado y lo que escuchemos este día en clase, ustedes van a dar respuesta a 3 interrogantes. ¿Se respetan los derechos humanos en los procedimientos policiales? ¿Cómo se garantiza en El Salvador el acceso a la justicia? ¿Cuáles son las principales atribuciones del procurador para la defensa de los derechos humanos? Pongamos un ejemplo. Antes de que iniciaran las elecciones, empezamos a ver que empezaron a haber ciertas situaciones que se miraban vinculados a algunos partidos. Hubo un asesinato, me parece que de 3 personas. ¿Qué rol tomó la Procuraduría? ¿Alguien sabe si la Procuraduría tomó un rol en específico ante el asesinato de esas 3 personas, activistas de un partido político? ¿Tienen alguna idea, jóvenes? ¿Tienen alguna idea de este caso? ¿O pueden poner otro ejemplo que ustedes sepan que si tuvo un rol activo la Procuraduría o no lo tuvo? ¿O quiénes fueron los que intercedieron? Hola, hola, jóvenes.
Yo, licenciada, la verdad sí más o menos escuché sobre esa situación, pero no me puse a no me detuve mucho a ver o leer o tratar de conocer porque no me gustan mucho los temas así. Ok. En mi caso, yo no estaba enterado del asunto, pero yo sí vi varias cosas que a mí me parecieron muy mal de lo que hicieron, en la verdad. Por lo menos aquí cerca donde mí había un centro de votación y había gente de un partido como conocido como Cambio Democrático, me parece. O sea, ese partido de todos modos, todo el mundo sabía que iba a perder en nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, porque ni siquiera llevaba candidato y ellos, la verdad, hicieron con ese partido lo que quisieron, porque, o sea, los vigilantes de ellos lo sacaron porque dijeron que no, porque había una coalición entre ellos, pero solo entre dos nada más. Ok. Pero veamos, en este caso tendría que haber existido un mediador, pero en muchas situaciones vemos que no hay un mediador. Tengo entendido que en los diferentes centros de votación había un fiscal de referente. Bueno, es más, la fiscalía desplazó una X cantidad valga la redundancia, de fiscales para que estuvieran presentes y pudieran monitorear todo el proceso de votación. Pero escuchen bien, yo empecé hablando de la Procuraduría y terminé diciendo Fiscalía. Son dos entidades totalmente diferentes. Entonces hay que ver cuál realmente es el rol que cumple la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, con base a lo que ustedes lean de la página 22 a la 33, más la interpretación que ustedes den en cuanto al contexto, van a poder dar respuesta a estas tres interrogantes. ¿Se respetan los derechos humanos en los procedimientos policiales? ¿Se recuerdan que en la clase anterior hablamos de que uno de las instituciones más demandadas son los policías? ¿Y quién me puede decir por qué son los más demandados? Por el abuso de autoridad, muchas veces alguna persona ni siquiera ha hecho, bueno, digamos que por el simple motivo de estar pasando solo, digamos, siempre les quitan la camisa y les registran y les dicen cosas, entonces quizás por eso. Exacto, entonces estamos viendo que se están vulnerando los derechos humanos. Vemos cómo no solo, y eso no solo sucede con muchos caballeros, en su mayoría, pues es a los caballeros, ¿verdad? A los que detienen, a los que registran, pero también hay policías, mujeres, y esas son las que se encargan de registrar a las mujeres. Entonces vemos que se da la violentación a la parte del derecho de la democracia, la parte de la libertad también de expresión. También se nos vulnera el derecho a reunirnos en público. Ahora no podemos estar a ver más de 6, 7 personas agrupadas porque ya vienen con la asociación ilícita. Aparte de ello, le sumamos con la pandemia no podemos estar más de 4, 5, 6 personas. Pero existen lugares donde se reúnen personas, van a fiestas. Si no, veamos en los centros comerciales la cantidad de gente que anda. E igual manera no están tomando los actos protocolarios. Entonces, ¿quién es el principal retractor de los derechos humanos? ¿Las entidades o nosotros como población? Serían ambos. Serían ambos. Correcto, son ambos. Por un lado, nosotros, muchos, he escuchado a muchas personas y dicen, no hombre, si esto es un invento del gobierno, esto es por ganar popularidad. Y lo han asociado, pero el virus es algo real, es algo que está ahí presente y está afectando a la población. Entonces nosotros, al no conocer nuestros derechos, nos los estamos vulnerando también. Entonces, he ahí la importancia de leer, de analizar y pues tener una noción de qué son en sí los derechos humanos. Mucha gente sí sabe qué son los derechos humanos, pero pregúntele cuáles son sus derechos.
Pregúntele cuáles son sus deberes. No lo saben. Y aquellos que lo saben manejan a grosso modo algunos derechos. Por ejemplo, alguien escribe un poema, pero muchas veces no sabe que tiene el derecho de autor, tiene la autoría, valga la redundancia. Todos tenemos derecho a jugar, pero vemos niños en la calle trabajando ahí en los semáforos. Vemos niños en los mercados vendiendo. Yo no estoy denigrando el trabajo, pero se les quita la parte del derecho a jugar. Un niño a 6, 7 años, 8, 10 años, pongámosle, su única preocupación debería ser el estudio, ver qué va a comer al día siguiente. Pero ¿qué pasa? A esa edad muchos niños ya están ganando el dinero para el sustento de su familia. Otros están pensando en cómo van a lograr cubrir una deuda que adquirieron a esa corta edad. Entonces vemos cómo se están vulnerando los derechos. ¿En qué momento este niño jugó? ¿En qué momento este niño tuvo sano esparcimiento? ¿En qué momento este niño pudo tener libertad de expresión? Y si se fijan, voy mencionando muchos derechos que se están violentando. Hay otros niños que no se les permite pensar. Y cuando el niño quiere opinar, dice, no, vos cállate, no opines. Entonces, ahí guardamos el derecho de la libertad de pensamiento. Y como sabemos, todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos, creer, de tener una religión, de cambiarla si la queremos. Y entonces vuelve el tema de la religión. En muchas ocasiones, la mayoría de los conflictos dentro del hogar se dan por la religión. Como me crié en una familia cristiana o me crié en una familia católica, pero me voy a unir con una persona que es contraria a mi religión. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno tiene que dejar la religión para estar con la otra persona o convertirse en la religión del otro para poder tener una relación de pareja. Vamos con los testigos de Jehová nuevamente. Como les repito, no es mi intención atacarlos y que tenga algo en contra de ellos, no. Pero lo estoy tomando a modo de ejemplo. Los testigos de Jehová, ellos no permiten que una persona que no comparta su doctrina se una con alguien de sus miembros. Entonces esta persona tiene que volverse parte de para poder tener una relación o tener un acercamiento con una persona. Entonces ahí vamos viendo cómo se van vulnerando toda esta parte de los derechos. Ahora bien, un preámbulo sobre los derechos humanos. En 1215 aparece la Carta Magna, que da origen a nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la petición de los derechos que se establecieron los propios derechos de las personas. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Acá empezamos a ver ya la parte de la esclavitud, es donde empieza Estados Unidos, generan y ya no la trata de las personas, pero en la actualidad, tenemos el contraste aún. Muchas personas siguen haciendo la trata de blancas, siguen traficando órganos, secuestran personas. Entonces, si vemos, aún hay una vulnerabilidad en cuanto a los derechos humanos. Y se está haciendo una gran lucha, sí se está haciendo, pero el problema ahí sigue latente. La declaración, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que se elaboró en Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero si logramos apreciar, este es un concepto donde solo mencionaba al hombre. La mujer todavía no se excluía en ese momento. ¿Sabían ustedes de que una mujer no tenía voz ni mando? Si iba por la calle, un hombre la podía tratar, la podía ofender por el hecho de ser mujer y no ir acompañada de un hombre. En aquel tiempo, el hombre era la figura de respeto, pero si la mujer o la señorita no iba con alguien, con un hombre, entonces podría ser ¿cómo
les digo, la desplazaban, la miraban como un ser inferior a la mujer. Entonces, la mujer podía expresarse solo que el hombre se lo permitiera. Pero vemos que un tiempo después ya aparece la proclamación de los derechos de la mujer. Y desde entonces se ha venido con la lucha en cuanto a los derechos de la mujer. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos se da el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Bien, ahora veamos, ¿han leído el material con respecto a las características? ¿Alguno lo ha leído? ¿Que me pueda mencionar algo? ¿Alguno leyó los derechos, las características? ¿Jóvenes? ¿Nadie leyó las características? Un poco, pero se me han olvidado más o menos lo que decían. O sea, podría darle medios resúmenes tal vez. Hágalo, Marlon. Está bien, hágalo. Díganos. No me acuerdo muy bien, pero inherentes creo que era. Lo que se acuerde a nivel general, Marlon. No hay problema. Luego yo explico. Bueno, que tenían características de que en primera no se podían romper, me parece, y tampoco no podían dividirse, es decir, no podemos tener medio derecho a algo. Y otra cosa es que tenían que ser, como dice ahí, universales, es decir, con la mayor cantidad de países involucrados, digamos, o territorios involucrados, debían unirse a cada uno de los derechos y hacer más derechos todavía. Ok, gracias, Marlon. Como sabemos, los derechos humanos son inherentes. Cuando hablamos de inherentes, lo mencionamos así porque son innatos a todos los seres humanos. Acá no debe haber distinción de ningún tipo, ni raza, ni credo, ni tamaño, ni color, ni el tipo de pensamiento, aún ni religión, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, todos estos derechos dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Entonces, el Estado debe proclamar esos derechos inherentes que tenemos como ciudadanos, universales, por cuanto se extiende a todo género humano, en todo tiempo y lugar. Por tanto, no pueden invocarse de diferentes culturas, sociedades políticas como excusa para un desconocimiento o la aplaquibilidad que éste puede tener. Entonces, como bien mencionaba Marlon, no puede ser imparcial. Este debe ser parcial completamente. Absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Inalienables, por ser irrenunciables al pertenecer en una forma esencial de la misma del ser humano. No pueden ni deben separarse de la persona en virtud, no pueden transmitirse o renunciar a los mismos bajo ningún título. O sea, yo no puedo renunciar a mis derechos humanos y decir, no, ya no quiero tener el derecho a la educación. Ya no quiero este derecho, llévenselo. O decirle a alguien, vaya, te voy a regalar el derecho del matrimonio y la familia a vos. Yo no puedo transferirle mis derechos a alguien más. Yo renuncio a la libertad de expresión. O decir, voy a renunciarlo, le voy a pasar a Marlon el derecho de la seguridad social. Ese es un derecho que todos tenemos, pero yo no los puedo transferir a otra persona. Yo no se los puedo transmitir o pasar a alguien más. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que pueden imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Cuando se dan los diferentes altercados entre pandillas y policía,
Acá se vulneran y se detentan dos derechos. ¿Qué derechos creen ustedes que son los que se vulneran y se detentan? Veamos, Karen. Vamos a ver. Vamos a hacerlo democráticamente este día. Licenciada, Dígame. ¿podría repetir la pregunta? Es que yo no la escuché muy bien, no sé, hubo interferencia ahí. Por favor. Les preguntaba que cuando se da un intercambio entre policías y pandillas, ¿qué derechos se vulneran? ¿O cuáles son los que se detentan? El más probable sería el derecho a la vida. El derecho a la vida. Pero estamos hablando, puede ser un buen policía o puede ser un mal policía. No lo podemos tipificar de esa manera, pero a ambos se les está violentando el derecho a la vida. Ahora bien, cuando hablamos, hagamos una aclaración. ¿Quién sabe qué es una persona asocial y qué es una persona antisocial? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es una persona asocial y qué es una persona antisocial? Son dos Una cosas diferentes. persona social, Bueno, si mal no recuerdo, es aquella que pues es un Diga, Rocío, estamos escuchándola. A ver quién ayuda a Rocío. Creo que se le... mayoría de Ah, ok. Rocío, ¿puede repetir? Se cortó la comunicación. Rocío. Bueno, ¿quién puede ayudarnos con Rocío? Yo no logré escuchar lo que ella logró expresar. Katy. Bueno, yo tengo entendido que una persona asocial es como una persona que no le gusta interactuar mucho con los demás, y una persona antisocial creo es como que no, ay, que no distingue muy bien entre lo bueno y lo malo, creo. Una persona antisocial es aquella que no respeta las reglas, que se salta todas las normas habidas y por haber y pues afecta el procedimiento o el entorno social. Regalen un segundo, jóvenes, permítanme. Ok, perdón. Como íbamos diciendo, la diferencia entre la persona antisocial es aquella persona que va en contra del orden social, que no respeta
las normas, las leyes y las transgrede, mientras que la persona asocial es aquella a la que no se integra ni se relaciona con la sociedad. Entonces muchas veces malinterpretamos el término y decimos, no, es que fulano es antisocial, fulanita no sé qué. Entonces agradezco a Katy el aporte que nos da. Ahora bien, vamos a continuar con la parte de las características imprescriptibles. Cuando nos habla que es imprescriptible, porque no se pierde por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso o no de ellos. Pero al no saber, se nos están violentando los derechos. Indisolubles, porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial y al tener un grado de importancia para cada uno de nosotros. Indivisibles porque no tienen jerarquía entre sí, es decir, no se permite poner uno por encima de otro derecho. No voy a sacrificar mi derecho de libre expresión, no voy a sacrificar mi derecho de la educación o mi derecho de un mundo justo y libre de violencia por el derecho a la responsabilidad. Todos son equitativos, uno va tras otro, donde finaliza uno, comienza el otro, y así sucesivamente. Entonces vemos que también son progresivos, porque dado el carácter evolutivo que estos tienen de los derechos, hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad, es posible que en un futuro se extienda la categoría de los derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían, tales como aparece el derecho a la dignidad humana y que son inherentes a toda persona. Entonces, cuando la dignidad humana se vuelva un derecho importante, vamos a ver la importancia, valga la redundancia, que éste tiene y el valor que se le debe dar a cada uno de ellos. También hay que hablar de la parte de la importancia de conocer y defender nuestros derechos. Los derechos humanos son un conjunto de obligaciones legales y jurídicas de todos los estados y estas están establecidos para crear condiciones para que toda la población o todo ser humano goce de una vida digna sin discriminación o sufriendo necesidades o limitaciones que le impidan desarrollarse en todo su potencial, su bienestar y sobre todo la felicidad que cada uno de nosotros tiene. Ahora bien, cuando hablo de los derechos y las obligaciones legales y jurídicas, cuando hablamos de una vida digna, sin discriminación o sufriendo necesidades o limitaciones, como sabemos, los diputados que van de salida perdieron en estas elecciones y algunos todavía se quedan como residuos, vemos que han violentado toda esta parte de los derechos, han discriminado y han gozado ellos de una vida digna a costillas del pueblo salvadoreño. Entonces, estamos viendo que acá se han vulnerado los derechos. A ver, ¿quién me puede decir qué derechos humanos nos han violentado los diputados que van de salida ahorita? A ver, ¿quién me dice? Veamos, Alison Suriano o Byron Daniel Quinteros. Se han violentado varios derechos, ¿verdad? Y no solo el año pasado, sino que todo este tiempo se han venido violentando el derecho a la vida, por ejemplo, cuando no querían aprobar los fondos, ¿verdad? Y al gobierno del presidente. Eso es una violación al derecho a la salud, porque el presidente quería el dinero para comprar equipos para los médicos y ver qué se hacía pues para ayudar a la gente, pero ellos no, por gusto. Entonces se les estaba violentando el derecho a la salud y derecho a la vida. Ok, gracias, Byron. ¿Sabían ustedes que hay un tiempo que tiene de caducidad toda esta violentación de derechos que estas personas han hecho?
¿Sabían ustedes que todavía pueden ser juzgados? Si todavía no han Es- prescrito sus delitos. Me parece que es un tiempo de 10 años que tiene que esperar. En la Constitución está, sin embargo, no recuerdo muy bien en qué artículo aparece, pero dice que paso de su tiempo, digamos, una persona que haya participado en este tipo de cosas necesitará 10 años para que sea juzgada. Después de esos 10 años, esta persona podrá ser libre, aunque parece algo injusto, pero así es nuestra vida, ¿verdad? Pero como podemos observar, quizás en el momento, según lo menciona el artículo 152 también del Código Penal, dice que el que mediante violación, intimidación o amenaza hacia las personas logra obtener un bien o impide otra situación o ingresar permanente o salir de cualquier lugar o territorio, será sancionado con prisión hasta, me parece que es de 4 a 8 años, me parece, no estoy muy segura, pero nos habla de eso. También en la Constitución habla de ese delito. Por ejemplo, un claro ejemplo de delito que ha quedado, que se dio la prescripción, fue incluso el de los jesuitas. Pero este invocó la Corte Suprema de Justicia en 1999 y acá ya entran comisiones internacionales y acá aparece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recomendó al gobierno, o sea, a nuestro país, el reabrir el caso de los jesuitas. Entonces se da la reapertura y aunque este delito, según esas personas, ya había prescrito, pero como aparecen las comisiones y reabren el caso, entonces todavía a la fecha están enjuiciando a personas por este tipo de delito. Es más, este señor, el Rodolfo Parker, me parece que lo van a citar o ya lo citaron para las declaraciones, porque al parecer él tuvo también que ver dentro de la muerte de los jesuitas. Gracias. Ahora bien, ¿dónde encontramos los derechos humanos? Bueno, como sabemos, existen diferentes instrumentos, entre ellos vamos a mencionar los tratados, los pactos, los convenios, las convenciones, los protocolos y las declaraciones. Entonces vemos que son instrumentos internacionales de derechos humanos, que son documentos jurídicos que se producen mediante procesos de negociaciones entre los diferentes estados pertenecientes a las Organizaciones Unidas. Y acá empezamos a hacer lo que es la diferencia entre lo que es los tratados. ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un protocolo? ¿Qué son las declaraciones? Vamos a ver, los tratados o pactos o convenciones o convenios son leyes internacionales que los gobiernos deben cumplir obligatoriamente después de ser ratificados. Los protocolos son documentos que se agregan posteriormente a un tratado para ampliar los derechos o fijar los procedimientos de aplicación y de queja. Las declaraciones son documentos en los que se escriben los derechos, pero su cumplimiento no es obligatorio para el gobierno porque no son leyes internacionales. ¿Captamos la diferencia entre los tres documentos? ¿Jóvenes? ¿Podría repetirlo de nuevo? Ok. Vaya, les decía, los tratados, los pactos, las convenciones y los convenios son leyes internacionales que todos los gobiernos deben cumplir obligatoriamente después de ser ratificados. Los protocolos son documentos que se agregan posteriormente a un tratado para ampliar los derechos y fijar los procedimientos de aplicación y de queja. Las declaraciones son documentos en los que se escriben los derechos, pero su cumplimiento no es obligatorio para el gobierno porque no son leyes internacionales.
Ahí están las dos diferencias. Sí, ya quedó claro, ahora sí. Ok. ¿Hay dudas o comentarios, jóvenes? Yo tengo un comentario respecto a eso. Dígame. Existen bastantes leyes, ¿verdad? Y todo va de acuerdo al respeto de los derechos humanos. Lastimosamente, pues, solo mencionar de que eso solo está escrito, ¿verdad? En una página. No se defienden los derechos humanos así en persona, ¿verdad? Sí, por actuación, sino que solo están escritos allí y ya, y de ahí se siguen violentando siempre así en la vida real. Claro, muchos de los derechos humanos se están violentando, pero también hay que hacer énfasis en que el actual gobierno está tratando. Yo no les voy a vender la imagen de que el presidente aquí, el presidente allá, no. Yo estoy hablando con casos reales y que no solo yo los he visto, me imagino que también ustedes. Por ejemplo, él está tratando de hacer lo mejor posible. ¿En qué periodo o en qué tiempo un gobierno había mandado alimentación para cada uno de los sectores vulnerables? Si nos percatamos cuando fue el deslave, permítanme. Ok, perdón la bulla, jóvenes, pero iba pasando el señor que compra aluminio. Bueno, les mencionaba de que cuando fue lo del deslave de la cima en Santa Tecla, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron de la ayuda que mandaron de Taiwán? No fue el famoso expresidente que se apropió de todos esos fondos y todo ese capital fue a parar a las arcas de arena. Entonces vemos que antes eran otros los beneficiados, eran otros los que se lucraban de los beneficios que venían para la sociedad. También, pues en esta ocasión es la primera vez que El Salvador envía alimentos o envía ayuda a otro país. Esto ha sido histórico. También hay que hablar de la brecha tecnológica que se está dando. Por ejemplo, se está tratando de cumplir el derecho a la educación. Con eso que está haciendo el presidente de enviar una computadora, yo sé que no todos están siendo beneficiados, pero si estamos hablando, yo consideraría que entre un 50 y un 60% está siendo beneficiado. E igual encontré un dato que me llamó la atención, que una compañía está brindando internet para que reciban las clases los estudiantes. Pero me imagino que este solo aplica para escuelas públicas. Entonces, vemos que se está dando esa situación. Se está tratando de mejorar. Yo sé que no se cumple a un 100%, sí, no se cumple. Se nos violentan nuestros derechos humanos constantemente. Pero vemos cómo se ha ido manejando, cómo se ha ido resolviendo esta situación y se está favoreciendo a muchas personas. Yo en lo particular me alegro mucho porque muchas personas que antes no tenían un recurso, hoy sí lo tienen. Hoy sí tienen una computadora, hoy sí tienen los medios para acercar la educación. Antes no lo hacíamos porque no teníamos el recurso tecnológico. Ahora pues ya se tiene el recurso en algunos casos y de ahí hay muchos niños que ya están recibiendo sus estudios.
No sé si hay Licenciada, comentarios, dígame. tengo una duda respecto a la tarea. Realmente, la primera pregunta que aparecía en la tarea, ¿verdad? Ujú. Se puede interpretar de dos formas, porque dice de una sociedad, pero se podría referir a una sola sociedad. O sea, me está preguntando si los derechos deben ser, digamos, allegados a una sola sociedad o se refería a una sociedad en general, o sea, universal. Es que recuérdese que la sociedad es universal, pero apliquémosla a nuestro contexto, a nuestra propia sociedad. Apliquémoslo. O lo puede delimitar a su comunidad, a su entorno. Yo no les estoy pidiendo que vayan y salgan, ¿verdad? Y investiguen. No, aplíquelo con lo que usted está leyendo, con los conocimientos que usted está adquiriendo, para poder tener una perspectiva y poder abordar esta temática. Si se percatan, hemos tocado temas, hemos hablado de religión sin profundizar de lleno y sin faltar el respeto, porque es lo principal, ¿verdad? El respeto a cada uno, al pensamiento o la religión a que cada uno pertenezca. Pero también es importante manejar todos estos aspectos. Entonces, en cuanto a esta pregunta, ustedes mismos le pueden dar respuesta. Ustedes conocen situaciones que se están dando donde les están violentando sus derechos. Y si lo vemos en un contexto político, social, pues tenemos de dónde agarrar más. Entonces, en ese caso estaría bien lo que había puesto, porque yo lo entendí como que decía una sola sociedad, por decirlo así, porque decía de una sociedad, porque algo así cuse como lo que me está diciendo usted. Ustedes van a partir de su realidad. Y si se percatan, no estamos muy alejados de lo que estamos mencionando. Sí, en los tratados, los pactos, los convenios, muy bonito todo lo que dicen. Los protocolos, los cambios que se le van haciendo a las diferentes leyes, las ratificaciones que se hacen, las modificaciones. Pero sabemos que en la parte práctica se nos vulneran, se nos detentan nuestros derechos humanos. Y muchas veces nosotros somos detentadores. Entonces es la parte que nos afecta. Pero es muy bueno y es importante el saber conocer estos derechos. ¿Cuáles derechos tengo como persona? ¿Qué derechos tengo yo como Katia? ¿Qué derechos tengo yo como Allison, como Byron, como Benjamín, como Ryan, como Cecia, como Carolina, Claudia, Marlon, Daniel, Diana, Freddy, José? O sea, yo puedo darles infinidad de nombres, pero también recordemos que donde empiezan nuestros derechos, también tenemos obligaciones a respetar. Es como igual los derechos del niño, ¿verdad? Si bien están claros los derechos de ellos, pero también es importante que ellos sepan sus deberes y obligaciones. No solo decir a los niños tienen derechos, sí, todos tenemos derechos, pero también hay obligaciones, hay responsabilidades. Y también pues mencionar que dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, acá empezamos a hablar de los pactos internacionales sobre los derechos civiles y políticos que están inmersos en la primera generación, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pero si vemos, muchas veces hay países donde se da mucho la discriminación y no vamos muy lejos con Estados Unidos. Las grandes masacres que se dan, gracias a Dios, nosotros acá no tenemos ese tipo de situaciones de estas masacres. No las tenemos. Pero nos topamos ante situaciones donde sí hay racismo. Por ejemplo, en Estados Unidos yo escucho mucha gente quejarse del racismo que sufren por el hecho de ser latino. Entonces los discriminan. Los principales tratados de derechos humanos en América son, pues, los derechos humanos que van a la cabeza, ¿verdad?
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta más que todo se daba en tiempos de guerra, pero si vemos que hay guerras todavía en algunos países, hay torturas, entonces no se puede hablar a un 100% que se cumplen. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Si vemos, es algo que se está tratando de hacer, se está tratando de mejorar. Y vemos que necesitamos ratificar ciertas leyes, pero acá en cuanto a la violencia de la mujer, es algo muy complejo, porque no solo la mujer hoy en día sufre violencia, también el hombre sufre mucha violencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al manejo de las leyes. Ahora bien, no sé si hay más dudas o hay comentarios. También se dio el caso, ¿verdad? Que en un partido de fútbol un árbitro le llamó a un jugador, sal de aquí negro, le dijo ya, y le sacó, y lo sacó, ¿verdad? Entonces la organización de ahí, creo que era la UEFA, o sea, las naciones de Europa, sancionó al árbitro para no poder pitar durante un tiempo, parece. Sí, lo sancionaron porque violentó los derechos humanos del futbolista. O sea, solo con el hecho de decirle negro en público, ya era algo peyorativo. Y estaba violentando los derechos que esta persona tenía. Y que, como podemos observar, es un derecho fundamental, pero también es un derecho universal. Entonces vemos que ambos derechos o ambos enfoques van unidos, no pueden desligar el derecho fundamental con los derechos humanos. Veamos. En cuanto a la tipificación de las 4 generaciones de los derechos humanos, en la primera generación, que estamos hablando en el siglo XVIII y siglo XIX, aparecen los derechos civiles y políticos. Acá el valor que defiende esta primera generación es la libertad. La función principal acá era la acción de poder garantizar la participación política de todos los ciudadanos. Un ejemplo, los derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. En cuanto a los derechos políticos, el derecho al voto, a la asociación y a la huelga. También en la segunda, se da en el siglo XIX y XX, acá aparece el tipo de derecho es lo económico, lo social y lo cultural. Acá el valor que se defiende, jóvenes, es la igualdad. La función principal es garantizar las condiciones de vida dignas para todos. Un ejemplo es el derecho a la salud, la educación, el trabajo y a una vivienda digna. En la tercera, que se da en el siglo XX y XXI, estamos hablando de la justicia, paz y solidaridad. Acá el valor que se defiende, pues es la solidaridad. Estamos hablando de promover relaciones pacíficas y constructivas, derecho a un medio ambiente limpio y a la paz y al desarrollo. Vamos a hacer un pequeño preámbulo acá. No tengo nada contra las señoras feministas, pero cuando estamos hablando de esta tercer generación, ¿creen ustedes que ellas violentaron o no violentaron este derecho? A ver, jóvenes.
Dígame, Marlon. No sé si usted iba a opinar. La verdad sí se violentó porque hay un derecho a los monumentos y ellas mancharon y estropearon los monumentos de El Salvador. Entonces, ellas estaban violentando ese derecho. Ok, gracias, Josefa. ¿Quién más? A ver, aquí no estamos criticando a nadie si apoya o no apoya. Acá lo que estamos viendo es que si se violentó o no se violentó un derecho. Veamos, ¿quién más? Carolina Palacio. Dígame, Lo que iba a comentar es que de esa manera, pues, realmente varias mujeres se han aprovechado de esas cosas porque realmente a veces sin causa injusta, digamos, a veces en causa injusta pedían, digamos, el arrestamiento de las personas. Ok. ¿Quién más? Veamos. Bueno, Pues A ver, levantemos la manita y vamos participando. Por aquí veo una manita levantada. A ver, veamos. Veamos, me aparece como JJ, creo que es Emmanuel. Hola, bueno, no, bueno, con respecto a la pregunta, la verdad es que sí hubo una violación de los derechos humanos. Quizá el principal derecho fue a la no discriminación por parte de las acciones que se cometieron. Y bueno, eso también atenta contra la misma igualdad de género y genera una contradicción con el ideal que se buscaba desde la antigüedad con respecto a la igualdad de las mujeres. Entonces, bueno, de algún modo, por lo que se comentó en la clase pasada, si no mal recuerdo, muchas veces el machismo surgió, podría decirse, de la misma mujer, por culpa de las mismas mujeres. O sea, no en un sentido así de culparlas a todas, o sea, pero sí por ciertas negligencias o por aceptar ciertas situaciones. Hay una frase que que se hizo viral en redes sociales, no recuerdo quién fue la que la dijo, que también fue una mujer, que dice que las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado mostrar nada más aparte que su inteligencia. Y bueno, creo que eso sería ese mi aporte para ahorita. Ok, gracias. Buen aporte el que está haciendo. A ver, ¿quién más? Para luego agregarle algo más al aporte que nos acaba de dar Emmanuel. Veamos. Bueno, él toca un tema muy sensible y tiene mucha razón con lo que nos está mencionando. ¿Sabían ustedes que las principales pioneras del machismo somos nosotras las mujeres? Y les voy a explicar por qué. Muchas veces nuestra mamá no quiere que el varón toque la escoba, agarre los platos, recoja la comida, sino que al varón hay que llevarle la comida a la mesa. Hay que lavarle la ropa, hay que arreglar el desorden que ha hecho. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo o generalizando. ¿Qué sucede cuando el niño se cae y qué le dice la mamá? No llora porque los hombres no lloran. No llore porque tal cosa. No recoja eso porque eso es trabajo de mujer, no es de hombre. Pero si vemos en la actualidad, y en cuanto a la pandemia, voy a poner en contexto, y salió hasta un reportaje de un hombre que estaba echando tortillas, y eso lo hizo menos hombre. Entonces tiene que ver con parte de la cultura o la transculturización que nosotros tenemos, y cómo promovemos los derechos.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos categorizando o vamos poniendo diferentes situaciones en contexto que van afectando el desarrollo pleno que nosotros podemos tener en cuanto a una actividad? Hay que mencionar que en la parte de la cuarta generación, aparecen los retos para los derechos humanos, planteando un entorno de ciberespacio que se refiere a las nuevas formas que cobran los derechos de la primera y la segunda hasta la tercera generación en cuanto al ciberespacio. Se dice que muchos trabajos son solo para hombres, pero vemos en la actualidad hay mujeres realizando trabajo de hombres. Pero si se percatan, acá no estoy utilizando feminista, acá estoy utilizando la palabra mujeres, porque es muy diferente. Muchas no nos sentimos representadas por este tipo de personas. No nos sentimos identificadas con el patrón o las conductas que éstas tienen ante diferentes situaciones. Y como bien lo dijo el compañero, muchas mujeres han sido reconocidas por el nivel de inteligencia que han tenido, cómo han afrontado las situaciones y la forma como llegaron a hacer valer sus derechos sin tener que andar exhibiéndose. Vemos ejemplos de la Minchú, me parece que es la de Guatemala. Vemos una mujer muy sencilla, muy casta, tapada. No, yo no tengo nada que ver con la forma como la gente se viste. Cada quien se puede vestir como mejor le parezca y como se sienta cómoda. Pero en contextos hay formas como nosotros debemos de presentarnos. Entonces, es acá donde entra la discrepancia, ¿verdad? De qué es lo que realmente están luchando estas mujeres o qué es lo que están haciendo. Desde mi punto de vista se ha confundido la libertad, la lucha de la libertad con el libertinaje que muchas tienen. Yo considero que existen otros métodos o otras formas para hacer valer sus derechos, no necesariamente destruyendo, manchando, ultrajando, porque lo más triste de la historia es que son mujeres ultrajando a otras mujeres y todavía dicen ni una más. Pero si vemos dentro de los eventos, cómo han transgredido a otras mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esta temática. Como les repito, no tengo nada en contra de las feministas, pero de mi punto de vista hay otras formas que pueden mejorar este tipo de situación, desde mi punto de vista. Pero como recordemos que cada cabeza es un mundo, pues es algo totalmente diferente. Ahora bien, también hay que mencionar, jóvenes, que no solo son 3 generaciones. Está reapareciendo una 5ª generación y que acá serían los derechos de las generaciones anteriores. Estaríamos hablando de derechos fundamentales que han sido violados por la ciencia y la tecnología, como el desempleo tecnológico, el poder global mediático de dejar el poder social sin identidad, puesto que no ha conseguido parecer la globalización presente en el mundo del consumo, y esto significa despidos masivos. Muchas personas han sido reemplazadas por máquinas. Entonces, es importante hacer esta mención. Ahora bien, jóvenes, no sé si hay dudas o hay comentarios. Bueno, yo digamos que en el pasado tenía la idea, ¿verdad? No sé si mis demás compañeros todavía la tengan. Como usted dice, bueno, en mi tarea yo le puse que todos eran iguales, así como usted acaba de mencionar, ¿verdad? Pero en el pasado yo tenía la idea que eran más importantes los de segunda generación por el simple hecho de que eran, como digamos, la dignidad de las personas, cosa que ya sabemos que no es así. Pero digamos, ahí se obtuvieron el salario mínimo, se redujo la jornada laboral, que básicamente eso limitaba digamos, explotaba a las personas a solamente hacer trabajo y dormir, y eso realmente no tenía ninguna posibilidad de otra cosa más que eso. Entonces, y tal vez un poco de tiempo para comer, pero eso era como, digamos, por eso era para mí el más importante, porque aunque tuviera los otros, nunca podría tener una buena vida con una jornada de 16 horas o mínimo 13 horas.
todos los días. Y con una remuneración bastante pequeña. De ahí surgió el salario mínimo basado en las canastas básicas. Correcto. Son complementarios, es lo que yo les expresaba. Uno no puede ir dejar al otro y así sucesivamente. Y aún si se percatan, en la quinta generación, que no la puse ahí, pero en la quinta generación se violentan más los derechos del ser humano porque estamos siendo reemplazados por inteligencias artificiales. Un ejemplo claro, todos dependemos de un teléfono. Tenemos hasta el síndrome del fantasma, le llamo yo, que de repente escuchamos que nos suena el teléfono y lo podemos tener en la mano y todavía verificamos si es nuestro teléfono el que está sonando cuando escuchamos el sonido de un teléfono. O lo andamos en la bolsa del pantalón atrás, metemos la mano y verificamos porque sentimos que vibra el teléfono, y cosa que no es. Entonces vemos cómo las inteligencias de alguna manera están manejando a la población. Pero ya este es otro tipo de derechos que no están incluidos dentro de los derechos universales, pero que poco a poco pues vamos a ir ¿cómo se dice? Desenrollando en todo este proceso. Así que, jóvenes, no es lo mismo la teoría que con la práctica. Por eso la asignatura va a ser muy práctica. Y si ya se percataron, ya traemos también la otra actividad del video. Jóvenes, con respecto a eso, necesito de que empiecen a conformar los grupos para tener la información. E igual manera, yo voy a subir en esta semana información para que ustedes puedan ir subiendo sus tareas. Recuerden, tienen hasta el 15 de abril para la primera lectura. Son 2 lecturas las que van a tener, pero para obtener al punto deberán tener las dos lecturas. Si no, no equivale, jóvenes. No sé si hay dudas o comentarios. Y si no, pues estaríamos llegando hasta aquí la clase de este día. Yo, licenciada, no sé si podría, a mí no me quedó muy bien claro cuál es la función de la Procuraduría de la Defensa. No sé si lo podría decir de nuevo. La función en sí de la Procuraduría. Veamos, función de la Procuraduría. Tenemos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tenemos la función de la Procuraduría para la Economía. Bueno, como sabemos, la Procuraduría es una organización que nos permite a nosotros el poder poner toda una serie de denuncias, una serie de demandas cuando se nos están vulnerando nuestros derechos. Pero la función de la Procuraduría es velar por los derechos de las personas. Pero estamos claros que este Ministerio Público muchas veces no tiene o no interfiere en muchas de las facultades. Uno de los principales funciones que este debe tener es promover recursos judiciales y también administrativos para la protección de los derechos de los humanos. Acá se deben de formular ayudas, se debe de dar recomendaciones para que no se violenten ninguno de los derechos que cada uno de nosotros tiene. Aparte, pues van a encontrar ustedes, si buscan en internet, van a encontrar que tiene un fin último y que es ayudar a todas las personas para que alcancen un nivel humanizado en cada momento histórico. Cada uno de nosotros está formando una historia. También tienen instrumentos que le permite la organización social y política y que genera que las personas puedan desarrollarse en diferentes dimensiones. Y acá pues entra la parte de la dignidad humana, que todos tenemos derecho. Sin embargo, vemos que esos derechos muchas veces se nos vulneran. Cuando la Procuraduría no hace algo por defender, por decirles, en el caso del deslave,
cuando se robaron el dinero. ¿Qué hizo la Procuraduría? ¿Cuál fue la función que tuvo en ese momento? Entonces, la Procuraduría debe tener un rol activo, no pasivo. Debe de ser un ente que garantice que todos nuestros derechos no se vulneren. Y por decirlo algo así, ¿creen ustedes que en la actualidad la Procuraduría cumple ese rol o no lo cumple? O si lo hace a un 50 o a un 60%. ¿Creen ustedes que la Procuraduría genera estos cambios? ¿Que se promueve cuando hay discriminación? ¿Cuántas personas son discriminadas en un centro escolar por no tener los recursos necesarios? Porque se da el respeto. ¿Cuánto acoso laboral existe dentro de los centros escolares, de las empresas, de las comunidades? Están los derechos humanos ahí garantizando y protegiendo esos derechos a favor de la persona. ¿Conocemos algún caso donde sepamos de que han ayudado a la persona? Bueno, no nos vayamos tan lejos. En los casos veamos el caso de la niña Katia Miranda. Para algunos quizás no sea muy sonado, para otros sí. El caso de Katia Miranda fue que fue la familia a la playa, pero estando allá en la noche algo pasó. La niña al día siguiente la encontraron abusada y asesinada. ¿Qué rol jugaron los derechos humanos? ¿Qué rol tuvieron? ¿Qué pasó? ¿Lo tuvieron a tiempo? Los principales sospechosos estaban ahí, pero no hicieron mayor cosa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las feministas se cuelgan de esa niña. Y ahí, desde ese momento, yo siento que están violentando y están detentando la privacidad que como familia puede tener la madre dolida. ¿Qué hizo los derechos humanos? ¿Qué hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos? A mi nivel se quedó corta la Procuraduría de los Derechos Humanos en cuanto a este tipo de casos. Y así sucesivamente les puedo mencionar otras situaciones como la policía de que desapareció, que estaba en una fiesta con sus compañeros y de repente desapareció y nadie supo nada. La persona acusada pues se fue huyendo. ¿Y qué hizo la Procuraduría? ¿Cuál fue el rol que jugó? Y así sucesivamente les puedo mencionar una serie de situaciones, jóvenes, y que ustedes pueden ver si en verdad está asumiendo o no un papel a la Procuraduría. No sé si le queda claro, chica, la respuesta. Y cierto, me he cuidado con las costuras. Yo teniendo mi máquina, y de mi mami no me gusta. Ok. Sí. La máquina no me siento que no la pintada bien floja. Entonces, jóvenes, tenemos dudas, comentarios, y si no, estaríamos finalizando la clase de este día. Oh, no. Los grupos. ¿De cuántos van a ser los grupos? ¿De cuántas personas? Bueno, en cuanto a eso, jóvenes, fíjense que ahorita registrados tengo, ya les digo, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ahorita agregados e inscritos tengo 48. No sé si entre ustedes se conocen, pero igual pueden hacer grupos de 5. Sería lo ideal. Y si queda un grupo de menos, pues lo podemos trabajar así o lo podemos agregar a otro grupo. Bueno, gracias. Sí, igual, jóvenes, voy a estar subiendo indicaciones a plataforma y de igual manera se las voy a hacer llegar en WhatsApp, pero igual estén verificando siempre plataforma, por favor. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Video para cuándo es? El video Vendo está tentativo para... Permítame. Deme un segundo, ya le doy el dato.
El video está tentativo para la tercera semana de abril. Entonces yo voy a subir la información para que voy a subir la guía para que ustedes se guíen con eso y van a poder exponer ahí cualquiera de los derechos. Pueden ser los derechos humanos, los derechos de los niños y ustedes me van a vender a mí esos derechos. Ustedes se han percatado cómo venden las personas, ¿verdad? De una forma creativa, dinámica, se pueden grabar e interactuar aún con sus familiares o algún vecino que les permita el poder abordar de manera creativa los derechos. ¿Estamos? No sé si hay más dudas o comentarios. ¿No hay dudas? Bueno, si es así, jóvenes, llegamos hasta aquí la clase de este día. Por la tarde estaría subiendo yo la clase grabada. Así que, jóvenes, pues me despido. Pasen un bonito día y si tienen dudas, pues me las hacen saber y yo con gusto les oriento. Recuerden que tienen hasta el día de mañana para subir la tarea que está programada. Gracias, licenciada. Feliz día. Buenas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Pase buen día. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Feliz día. Gracias igual. Feliz día, gracias. Gracias, jóvenes. Gracias, feliz día. Gracias, jóvenes. Feliz día. Gracias igual. Gracias, jóvenes.